Hola, bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro tutorial que iniciamos en otros episodios atrás. Si aún no lo has visto, me gustaría invitarte a que por favor revisaras esos episodios, debido a que en ellos yo he puntualizado ya el desarrollo de un proyecto que en este episodio estaremos continuando. Muy bien, entonces vamos a iniciar por justamente donde terminamos. En la ocasión anterior nosotros teníamos un proyecto llamado Modelo Sencillo, episodio 1, y luego lo mejoramos en el episodio 2 a través de ventanas WPF sencillas, y luego en el episodio 3 nosotros mejoramos todavía más la estructura de una clase. Estamos hablando de un proyecto que trata acerca de un teatro del cine. En este caso tomamos solamente una clase llamada persona, la cual nosotros creamos en el lenguaje C#, le programamos sus distintos atributos, pusimos sus constructores, programamos unas cuantas funciones e implementamos en el episodio anterior la interfaz iNotifyPropertyChange para poder notificar a la vista. La vista es una ventana XAML que hemos elaborado, la cual consiste de una lista, un list view que contiene el listado de personas, el detalle de cada persona, junto con varios botones, uno para añadir un elemento a la lista y otro para mostrar información del elemento actual. Este proyecto lo hemos estado desarrollando en los anteriores episodios, por lo cual les invito a que lo revisen si aún no lo han hecho. Bien, ¿qué haremos entonces en este nuevo episodio? Estaremos trabajando con varios objetivos. El primer objetivo que estaremos trabajando es el de crear múltiples clases anidadas con atributos sencillos, agrupándolas por namespace. Como pueden apreciar en esta imagen, no solamente persona existe, sino que también hay otras clases. Nos vamos a concentrar en este namespace de facturación y vamos a agregar estas tres otras clases, las cuales representan una relación mucho a mucho. ¿Qué se refiere mucho a mucho? Se refiere a que una factura contiene muchos ítems y cada ítem puede estar incluido en múltiples facturas. Esto es, por ejemplo, si una persona trata de ir a un teatro del cine, a la cafetería, puede comprar varios ítems a la vez de una misma factura, como por ejemplo un refresco, un chocolate, unas palomitas. Sin embargo, un refresco se le vende en múltiples facturas a varios clientes. Por esa razón podríamos encontrar que el refresco se vende al cliente número 1 y también se le vendió al cliente número 2 y también al cliente número 3. Esta relación, esta multiplicidad, se conoce como mucho a mucho. Esta multiplicidad puede resultar un poquito difícil de implementar a la hora de trabajar con ventanas Windows, porque requiere de ciertos tecnicismos. El objetivo principal de este vídeo de hoy es poder representar, explicar, demostrar cómo hacer eso en WPF. Nuestro segundo objetivo es el de simular un origen de datos en varias clases implementando listas estáticas. Este segundo objetivo consiste en que vamos a modificar la clase persona para que en este caso persona tenga un atributo llamado personas, o puede ser una función llamada obtener personas que actúe como nuestra base de datos. En este caso, ese atributo o esta función se encargaría de retornar un listado de personas que luego serán utilizadas ya en la vista. Entonces, lo vamos a hacer mediante la técnica de miembros estáticos. El tercer objetivo es reemplazar la función toString en varias clases para retornar una representación literal de las mismas. Este objetivo ya ha sido trabajado en la clase persona, por ejemplo, cuando creamos aquí el toString. En este caso, en este vídeo, vamos a reforzar eso, implementándolo también en las otras clases que vamos a crear, como factura, ítem y detalle factura. Bien, entonces este es el esquema general que vamos a tomar en nuestro vídeo de hoy. Muy bien, vamos a empezar por nuestro primer objetivo. ¿Qué tal si yo quisiera crear varias clases para que estas clases representasen ese modelo mucho a mucho? Para yo poder hacer esto, vamos a continuar creando una clase nueva. Nos ubicamos en el Visual Studio, nos acercamos a la librería de clases, seleccionamos la carpeta de facturación, debido a que estaremos trabajando
todavía en este namespace de facturación, y luego presionamos alternado Shift C para poder crear una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar factura. La vamos a marcar como pública para que no se quede internal por defecto, y dentro de ella vamos a programar los atributos propios de la factura. Una factura, vemos aquí, tiene 4 atributos. Yo voy a utilizar una región llamada atributos, y dentro de esa región voy a utilizar el code snippet prop full para que se genere tanto el campo como la propiedad. El campo para el ID de la factura será entero, se llamará ID factura, y su respectiva propiedad se llamará ID factura, pero en mayúscula. Luego de tener el ID factura, que es un entero, vamos a crear el ID de la persona, que es otro entero. Para este caso utilizaremos otro prop full, que sería un entero, se llamaría ID persona, lo mismo que ahorita. Ya tenemos dos atributos creados para la clase factura. Vamos ahora a hacer el tercero y el cuarto para crear la fecha, y en este caso la función. Voy a omitir la función para simplicidad de este programa. Es lo mismo que la relación de ID persona, debido a que pueden apreciar que una factura tiene una relación con una persona. En el caso de una función, también una factura, dice el modelo, está relacionada con una función. No lo vamos a desarrollar, ¿por qué? Porque para trabajar con funciones tendríamos que entonces crear otras clases más que no vamos a tener tiempo de realizar, y aún así serviría de práctica y de ejercicio que lo hicieran ustedes. En este caso, en el caso de función, sabemos que una función tiene una sala, la cual es otra clase, tiene una película, que es otra clase, y así tiene otros campos. A su vez, con una función nosotros podríamos crear una reserva. Entonces, nos vamos a enfocar en esta mitad de las clases para no complicar mucho el ejercicio, y ahora vamos a proceder entonces a programar el datetime para la fecha. Entonces creamos otro prop full de tipo datetime para la fecha. Vamos a ponerle fecha, ponemos fecha aquí. Entonces, luego de tener esto, podríamos trabajar también en los constructores. En este caso vamos a crear los dos constructores, uno vacío y uno lleno. Haremos una región para los constructores, pondremos el constructor vacío y pondremos un constructor lleno. En el caso de persona, como recuerden, nosotros también creamos estos dos constructores, uno vacío y uno lleno. Aquí vamos a repetir la misma receta. Vamos a ponerle para la factura que ella recibe un entero para el ID, otro entero para la persona y un datetime para la fecha. Entonces asignamos las propiedades a esos argumentos que estamos recibiendo, y ahí tenemos nuestros dos constructores. Bien, para continuar cumpliendo con nuestros objetivos, vamos a generar también una región para los métodos y funciones. En este caso vamos a crear una función pública que va a reemplazar una función que ya existe llamada toString. En este caso vamos a retornar un string que va a decir factura más el código de la factura. Podríamos poner, por ejemplo, la fecha. En vez de este texto podemos decir fecha to short date string, o lo podemos dejar toString para ver cómo se ve, y luego lo podríamos cambiar, y aquí le pondríamos un guión. Bien, hasta ahora tenemos eso. Esta advertencia exige que se especifique una cultura para la fecha en caso de que sea en inglés, en español, etcétera. Lo vamos a dejar así por defecto. Listo. Hasta aquí tenemos esto. Vamos ahora a modificar tanto la clase factura como la clase persona para que estas dos clases sean unas clases que implementen
mecanismo para simular un origen de datos. Esta simulación de origen de datos sería crear un atributo, una propiedad, por ejemplo, de tipo lista de facturas, que sea solo lectura. ¿Por qué? Pues porque en este getter nosotros vamos a estar retornando una nueva lista de facturas, pero no vamos a utilizar el constructor, sino que vamos a, después de inicializarla, darle valores dentro para crear facturas. Entonces, esta parte es una parte muy interesante que tendremos que dejar a mitad para poder primero terminar las demás clases, debido a que, como pueden apreciar aquí, una factura depende del detalle y el detalle depende del ítem. Entonces, vamos a dejar la especificación a mitad, a medias, para ir trabajando con las clases menos dependientes, para así regresar hasta que tengamos la clase factura completa. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, crearíamos varias facturas. Vamos a poner que vamos a crear 1, 2, 3 facturas. Entonces, esto que estamos haciendo ahora es un mecanismo para simular que tenemos, por ejemplo, una conexión a una base de datos que me está trayendo esas facturas. Por lo tanto, no queremos que este atributo sea dependiente de los objetos, sino que esté a nivel de la clase. Para cuando yo quiera saber cuál es ese listado de facturas, yo simplemente vaya a la clase factura y le diga: oye, clase factura, dame el listado de facturas que hay en la base de datos. Por ejemplo, en un futuro, ya en el episodio 3, la temporada 3 de estos videos tutoriales, estaremos echándole un vistazo a cómo nosotros vamos a hacer la conexión con una base de datos y cómo vamos a obtener esos datos realmente de allá. Entonces vamos a ver que si hacemos esta parte ahora, no tendremos que hacer ningún cambio en el código, sino que simplemente nuestro modelo va a cambiar. En vez de ser una clase como esta, va a ser una clase generada por el Entity Framework, que ya tendrá los datos dentro. Entonces en este caso podríamos poner este atributo como static, y así le estamos diciendo que para poder obtener esa lista de facturas no es necesario hacerlo, o no se va a poder hacer a través de un objeto, sino que la clase factura misma es la que va a alojar esta lista. Entonces, para poder tener una factura, o para poder inicializar una factura, nosotros vamos a necesitar el entero para el ID de la factura, otro entero para la persona y una fecha. Esos tres atributos nosotros lo podemos hacer, lo podemos poner justo ahora. Sin embargo, hay otro atributo que no se visualiza aquí en el modelo, pero que sí existe en la clase, porque estamos trabajando en el modelo orientado a objeto. No está aquí, pero se puede agregar diciendo que una factura tiene un detalle de factura que no es más que una lista de esta clase. Entonces es ahí donde vamos a dejar esta clase factura a medias, para luego entonces concluir con las otras dos. Entonces, aquí podríamos usar los constructores para pasarle el ID de la factura, persona, y la fecha. Por ejemplo, 0, la persona, digamos que es la persona 0, y la fecha, pues digamos que es datetime.now. Aquí digamos que es la factura 1 con la persona 1, y que también es un datetime.now. Estamos simulando que tenemos tres facturas, cada una con su respectivo ID, cada una con su respectiva persona o cliente, y cada una con su hora y fecha de creación. Estas llaves hacen la misma función que estas llaves de aquí. Lo que estamos haciendo es aprovechando para darle valores iniciales a las propiedades. Entonces vamos a agregar una propiedad nueva, la vamos a llamar public lista de detalle factura, que será una clase que vamos a crear a continuación, que se va a llamar detalle. El detalle de la factura, bueno, podríamos poner aquí un getSet mientras tanto, luego vamos a pensarlo mejor. El detalle de la factura es
el atributo que va a guardar para cada factura cuál es la lista de ítems que están relacionados con esa factura. Entonces aquí yo podría decir que detalle es igual a new lista de detalle. Vamos a dejarla vacía. Voy a hacer copy paste a esto, bueno, desde aquí hasta allá, y vamos ahora a trabajar en esta clase. Esa clase detalle factura es esta, necesita a su vez de la clase ítem. Vamos a trabajar con ítem primero para luego tener listo ítem y crear el detalle y finalmente concluir con factura. Entonces aquí en nuestro modelo facturación creamos una clase nueva, la nombramos ítem y repetimos el mismo ejercicio que hemos estado haciendo. Tenemos los atributos, el ID del ítem. Bueno, vamos a usar un atributo, una propiedad full. Después vamos a crear el nombre del ítem, que sería un string. El precio está aquí como decimal. Y ahora vamos a repetir el ejercicio que hicimos ahorita con la factura, en el caso del static, para simular que hay una propiedad en esta clase ítem que está a nivel de la clase, no a nivel de los objetos, que retorna una lista de ítems llamada ítems. Entonces será sobre lectura, va a retornar una nueva lista de ítems con varios ítems. Entonces cada ítem podría tener aquí una llamada a un constructor. Tenemos un constructor vacío y tenemos un constructor lleno. En el constructor lleno nosotros vamos a recibir un entero, un string y un decimal. Asignaremos los valores y luego vamos a invocar ese constructor lleno desde aquí. Fíjense que pusimos uno vacío y uno lleno. Entonces el primer ítem 0, llamémosle esta M, es para indicarle que ese valor está tipo decimal. Entonces, con esto que acabamos de hacer, ya tenemos una propiedad llamada ítems, que es estática. Por lo tanto, ya tenemos simulada una base de datos de ítems. Podríamos crear una región que se encargaría de guardar de reemplazar
el toString, que viene de object, por un texto literal que tiene el ID del ítem más el nombre del ítem, que son dos de los atributos que ya pusimos aquí arriba. Ya, hasta aquí tenemos estos ítems. Aprovecho la presente para hacer énfasis de los comentarios XML. Son muy importantes, pero por no hacer muy largo este vídeo no los estoy poniendo. Pero los comentarios XML son muy importantes porque ayudan en la documentación de las clases, para que otro código fuente, cuando utilice nuestra librería de clases, pueda manejarse mejor, pueda navegar mejor y pueda utilizar mejor cada clase, cada propiedad, cada función. Ahora, una vez que ya tenemos la clase ítem lista, que tiene una propiedad para obtener esa base de datos, o llamémosle simplemente colección de modelo, vamos ahora a crear el detalle. El detalle es una clase intermedia entre factura e ítem. Esta clase intermedia existe para poder apoyar la data o el modelo de mucho a mucho. Esa multiplicidad de mucho a mucho dice: necesito saber qué factura está relacionada con qué ítem. O sea, sería lo mismo que decir: necesito saber qué ítem ha sido facturado en qué factura, qué cantidad y a qué precio fue vendido. Entonces, esos son 4 atributos que vamos a programarle a una clase nueva llamada detalle factura. Más, vamos a agregar también una quinta propiedad que me retorne el ítem como tal, como objeto. Partiendo del ID del ítem, esa propiedad sería solo lectura. Entonces, nos acercamos aquí a facturación, creamos una nueva clase, le llamamos detalle factura, la marcamos como pública. Entonces, aquí tendremos como atributos, primero un entero para el ID factura, segundo, otro entero para el ID del ítem, vamos a crear una propiedad de tipo ítem, le pondremos ese mismo nombre, en este caso de solo lectura, que va a retornar el ítem según el ID del ítem. Por ello vamos a hacer un pequeño for each para recorrer aquella base de datos ficticia que creamos, que está en la clase ítem. La clase ítem, bueno, le ponemos en la arroba para que se identifique como un tipo, punto ítems. Eso que está aquí, esto es un for each que me permite recorrer los ítems que pusimos en esta clase recientemente creada. Eso que es static, como es static, lo estamos accesando a través de la clase. Entonces preguntamos si el ítem actual tiene el ID igual al ID del ítem que tengo yo como propiedad. Eso quiere decir que entonces vas a retornar este ítem actual. Luego, si no se encontró nada, retorna nulo. Esta propiedad que acabamos de crear obtiene el ítem relacionado con el detalle, con este detalle. Muy bien. Aparte de ítem, detalle factura también tiene precio, que es un decimal, y cantidad, que es un entero. Para el caso del precio, le ponemos que es un decimal, y para el caso de cantidad, le ponemos entero.
Bien, hasta aquí estamos bien. He creado todos los atributos de detalle factura. Y como pueden ver, detalle factura depende de ítem. Por eso era necesario crear la clase ítem para que detalle factura pudiese funcionar. Ya que hemos creado estas dos clases, el último paso es crearle factura. Podríamos también trabajar aquí con los constructores antes de avanzar con factura. Donde tendríamos ahora un constructor lleno que tiene el ID de la factura, el ID del ítem, el precio y la cantidad. Y aquí asignaríamos simplemente esos valores. Ahí está. No sé si nos haga falta una representación literal para esta clase. Sin embargo, podemos sin mucho problema crearla. Y retomaríamos el ID de la factura, y el ID del ítem. Muy bien. Entonces, ya que tenemos la clase de detalle factura creada, regresamos otra vez aquí a factura. Y aquí en factura nosotros tenemos que una factura tiene un ID ítem, un nombre, perdón, una factura tiene un ID factura, un ID persona, una fecha, el detalle, que es una lista de detalles. Cada detalle tiene a su vez la relación con el ítem, y tenemos aquí las facturas. Este detalle, esta lista de detalle que tiene la factura, es un atributo propio de ella, que cuando se crea una factura se va a especificar cuál es su detalle. Cuando se crea la factura como nueva, su detalle está vacío. Se le van a ir agregando detalles desde la ventana, desde un lugar que se pueda seleccionar. Aquí, esto es el miembro static que va a consistir en retornar una serie de facturas que supuestamente ya están creadas. Para esto, nosotros dijimos que habían 3 facturas con 3 personas, pero las personas todavía no las hemos trabajado. A factura también le podemos agregar una relación para la persona actual, así como hicimos ahorita para retornar el ítem dado un ID de ítem. Nosotros podríamos también hacer lo mismo para la persona, retornando la persona dada el ID de la persona. Pero para poder hacer esto tendríamos que ir a la clase persona y también simular que tenemos una base de datos de personas. Entonces, vamos por partes. Primero, aquí falta decirle cuál sería el detalle de estas facturas que supuestamente tenemos en la base de datos. Vamos a crear un nuevo detalle factura. Vamos a poner que para la factura 0, que es esta, tenemos por ejemplo el ID 0, que creo que es el de palomitas de maíz, y el precio, pues vamos a poner aquí, podríamos por ejemplo decir, según la clase ítem, dame de la lista de ítems, y abro y cierro corchetes. Aquí al abrir y cerrar corchetes es como si yo estuviese accesando un arreglo. A esto le llaman indizador. Un indizador es una función que se utiliza para poder, dado un subíndice, retornar el elemento que corresponde al mismo. Como ya sabemos desde antes, los arreglos tienen como subíndices un número entero. Ese número entero corresponde a la posición de ese arreglo, a la posición en base 0. Sin embargo, ¿qué tal si nosotros quisiéramos, por ejemplo, no sé, obtener un ítem con un nombre? Por ejemplo, palomitas de maíz. Palomitas de maíz mediano.
Esto se puede hacer aquí, en este paradigma orientado a objetos. Para esto haría falta implementar lo que se conoce como un indizador, que es una función que nosotros creamos en la clase para poder filtrar esa colección de elementos dado el contenido de estos corchetes. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros podríamos decir que en vez del índice nos interesaría especificar el ID. Por ejemplo, que me traiga el ID 0. El ID 0, ¿por qué? Porque aquí dijimos que el ID del ítem era 0. Entonces si le pasamos este 0 es como decirle, tráeme aquí el ítem de ese código 0. Sin embargo, ¿qué resulta? Aquí tenemos varias cosas en mano. Vamos a hacer el indizador. Un indizador es muy fácil de programar. Vamos a crear una región aquí debajo llamada indizadores. Y vamos a decir, yo quiero un indizador público. Este new es para ocultar el indizador anterior que recibe el entero para la posición. Y quiero decir, este indizador va a retornar un ítem y va a recibir un entero que será el ID. Un indizador es lo mismo en la programación, en la sintaxis, que una propiedad. En este caso también yo tengo la posibilidad de programar un método getter y un método setter. En el caso del método getter yo tendría que recorrer, por ejemplo con un for each, la colección actual, y esta colección de la que estamos hablando sería una colección de ítems. Ahora, ¿qué pasa con esta clase? Esta clase no es una lista, esta clase es un ítem. Lo que yo necesito hacer es reemplazar, o sea, trabajar con el indizador en una colección. Entonces, no tiene sentido ya hacer un indizador en una clase que tiene un solo ítem, sino que tengo que programar los indizadores en una clase colección. Entonces, miren lo que vamos a hacer para esto. Crearemos una clase nueva llamada ítems y vamos a decir que esta clase hereda de lista de ítem. Entonces, ahora sí, yo estoy trabajando con una clase especializada de lista que yo puedo usar para reprogramar sus indizadores. Entonces tomaremos esto, lo colocaremos acá y haremos un pequeño for each para decir, para cada ítem, vamos a llamarle ítem actual, en esta misma clase, si el ítem actual punto id ítem es el id que quieren que yo retorne, entonces yo voy a retornar el ítem actual. Si ese for each no logró retornar, tengo que retornar un 1 indicando que no pude encontrar ningún ítem actual con este id. Esta forma que estamos usando aquí de este for each probablemente no sea la más recomendada. A lo mejor la mejor alternativa sería implementar el LINQ para poder hacer filtrado. Sin embargo, debido a que el LINQ no es un tópico de este tema, no lo podemos implementar aún. Sin embargo, allá en el tema 3, en el tercer tema de esta materia, de programación 1, tendremos un tópico que va a hablar acerca específicamente de LINQ y de colecciones, donde volveremos a tocar este tema y haremos referencia a cómo podríamos filtrar de una colección utilizando una sintaxis un poco más corta y por lo tanto más automatizada. Esta función que acabamos de crear permite que de una lista de ítems me retorne aquel ítem con el código especificado por mí. Entonces ahora esta clase ítems es la que nosotros vamos a utilizar cuando quieran saber esa colección. En vez de lista de ítems yo voy a decir que es ítems. ¿Cuál es la diferencia? Si yo lo dejo como estaba, yo no voy a poder utilizar esta clase y por lo tanto este indizador. Sin embargo, si yo lo especifico que la clase es ítems, no lista de ítem, entonces yo sí puedo ahí utilizar este indizador. Para poner esto a prueba,
yo voy a dejarlo como estaba. Aquí en factura yo digo ítems en 0. Fíjese que él me pide el índice, porque estos ítems todavía yo lo he dejado como una lista de ítems. Pero supongamos que no, que yo lo pongo como que es un objeto de la clase ítems, que fue la que yo creé aquí abajo, que sí tiene el indizador. En este caso yo podría incluso hasta poner un comentario XML diciendo retorna el ítem de la colección que tiene el código especificado. El parámetro ID es el ID, código del ítem que se desea consultar, y aquí retorna un ítem según el criterio especificado, o null si no lo encontró en la colección. Entonces yo voy a hacer ese cambio aquí diciendo que ahora el constructor va a usar ítems, y ahora en factura presten atención, cuando abro corchetes me dice que ya no es la posición lo que espera, sino el código del ítem que yo deseo consultar. Entonces eso es una gran ventaja, porque simplifica mucho el código. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a continuar con nuestro constructor de detalle de factura, el cual recibe el ID de factura, ya se lo pasamos, el ID del ítem, ya se lo pasamos, y el ítem actual, que ya lo encontramos mediante el indizador, y faltaría la cantidad. Yo quiero hacer, bueno, vamos a poner la cantidad primero, vamos a poner aquí, qué sé yo, que hay 2 palomitas, por ejemplo, y con coma yo haría copy paste de esto que está aquí, para decir que también tengo para la factura 0 el ítem 1, también 2, sería ítem 1, y finalmente este otro ítem que pondríamos, por ejemplo, el ítem 2, y aquí 2. Ahora bien, lo que estamos haciendo en esta parte es diciéndole al detalle de factura, o sea, a esta clase, que su propiedad ítem va a ser una que nosotros le vayamos a especificar directamente. Esto no es lo que queremos. Vamos a echarle un vistazo a la clase detalle. En la clase detalle, lo primero es que no hemos puesto el ítem aquí, no lo hemos puesto el ítem, lo que quiere decir que en principio este error que está dando es por eso. Pero ¿por qué no me interesa poner ese ítem? No me interesa poner ese ítem porque yo quiero que ese ítem sea un ítem de solo lectura. Fíjense que aquí nosotros dijimos que ese ítem es de solo lectura, o sea, yo no puedo asignar el ítem, sino que él va a consultar el ítem automáticamente según el ID. Entonces yo no puedo ponerle un valor específico a esto, sino que es algo que él se va a encargar de buscar. Esto vamos a entender mejor cuando vayamos a ver en una ventanita. Mientras tanto, siguiendo con el constructor, aquí en el constructor él me pide a mí el ID de la factura, que ya se lo puse, el ID del ítem, que ya se lo puse, y el precio. Pero yo no sé cuál es el precio. Para buscar el precio, ahí tengo que utilizar la misma técnica que usamos del indizador, diciendo ítem.items, abro corchete, para que él me pregunte el código. Le voy a pasar el código 0, y eso va a retornar el ítem con el código 0. Pero de ese ítem código 0, lo que me está pidiendo el constructor es el precio. Voy a poner el precio por defecto, y aquí la cantidad le voy a dar ese 2. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo ¿por qué? Porque no tenemos una base de datos. Cuando tengamos una base de datos, todas estas líneas serán eliminadas. Sin embargo, mientras tanto, lo estamos haciendo así. Esto, si no ponemos nada aquí ahora, cuando vayamos a programar la ventana va a salir totalmente vacía. Por esa razón lo estamos poniendo, para cuando se abra la ventana, por lo menos podamos chequear o ver
la lista de facturas y al elegir una lista me salga un detalle, y que ese detalle, por ejemplo para esta, tendrá tres ítems: el ítem 0, que es palomita; el ítem 1, que es el caso de refresco; y el ítem 2, que es un chocolate. Entonces vamos a hacer eso mismo para los demás. Vamos a reemplazar esto. Vamos a ponerle cantidades distintas. En ítems, para variar, teníamos también hasta código 3, que eran dulces mixtos. Vamos a ponerle aquí en 3, dulces mixtos. Digamos que dulces mixtos son 5. Bien, esto que tenemos aquí, recuerden, es el atributo static de facturas que vamos a utilizar como base de datos. Otra vez, si estuviésemos usando base de datos, esto no fuera necesario. Muy bien, entonces hasta aquí nosotros tenemos facturas relacionadas con detalles y relacionadas con ítems. Si le damos a Control Shift B, vemos que sí, compila correctamente. Quiere decir que no hay problemas de sintaxis en nuestro código fuente. Muy bien, entonces, haciendo un pequeño repaso, hasta aquí hemos creado una clase factura que tiene un detalle. El detalle es una lista de un objeto detalle que también creamos aquí. Esta clase detalle tiene la relación entre factura y el ítem. Entonces, también simulamos una base de datos tanto en factura como en ítems, agregándole un atributo static a cada uno que me retorna los ítems y que me retorna las facturas. Entonces, hasta este punto ya tenemos unas clases que podríamos utilizar para enlazarla con la ventana WPF, y sabemos que ya podríamos usar allá las técnicas del binding para poder relacionar los controles de esos elementos, o sea, los textbox, los list views y todo eso, poder enlazar con este modelo que de hecho ya tiene datos burdos y de prueba que podemos usar. Entonces, según este modelo, hemos trabajado con persona, con factura, con detalle y con ítem. Vamos ahora a trabajar un poco con persona. En el caso de persona, nosotros también tenemos aquí el ID de la persona, los nombres, los apellidos, el sueldo, pero no tenemos esa propiedad static para simular que tenemos varias personas. Eso sí lo llegamos a hacer, pero lo hicimos aquí. Si recuerdan, nosotros trabajamos en la ventana, y fue en la ventana donde nosotros pusimos esos datos burdos que se mostraban en la lista. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un pequeño cambio. Si yo lo voy a ejecutar, esta lista de personas que estamos viendo aquí es la misma lista de personas que se ve acá. ¿Qué tal si yo no quiero usar esa lista directamente de ese código, sino que quiero simular que lo estoy trayendo de una base de datos? Yo voy a quitar esta, bueno, no la voy a quitar, la voy a copiar, y allá en persona voy a crear un atributo, una propiedad con el code snippet. Le voy a poner que es una lista de personas, y le voy a llamar personas. Esta lista la voy a poner estática para ubicarla a nivel de la clase, y voy a poner en este getter que retorne una nueva lista de personas, y esa lista de personas será idéntica a la que teníamos allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos esta colección, que es un miembro estático llamado personas, que está en la clase persona, yo voy aquí en la ventana a decir que el modelo de persona es una nueva conexión observable, pero no lo voy a construir aquí, voy a borrar esta parte, sino que vamos a aprovechar, ¿para qué? Para decirle que será
persona, que es la clase, punto. Aquí tenemos un problema con el namespace, parece. Un conflicto quizá de tipo, déjame ver. Dice que no encuentra persona. Personas view model. Entonces persona view model está aquí arriba. El view model lo creamos por acá. Ok, parece que hemos cambiado cosas aquí. Vamos a ver. Ponemos aquí el namespace. Es el que está, el namespace de facturación. ¿Será que hay que compilarlo? Vamos a ver. Ah, este error. Eso no va. Ok, un error ahí que cometimos ahorita. Pero bueno, listo, vamos bien. Aquí yo le voy a decir persona.personas. Si yo acerco el mouse, veo que esto es una lista de personas. ¿Por qué yo puedo accesarlo a través de la clase persona? Porque lo marcamos static aquí. Si yo no hubiese puesto este static, no hay forma de que yo pueda accesar a él. Da error. Dice que no se puede accesar a un miembro no estático. Tendría que crear un objeto tipo persona para poder llegarle. Pero no fue lo que hicimos. Simulamos una base de datos. Por eso yo puedo decirle aquí en la ventana que su origen de datos es ese atributo static. Bien, dejo todo lo demás intacto y le doy a ejecutar. Aquí nos sale un punto y coma que falta en este using. Fíjense que todavía sigue saliendo la lista de personas, como si no hubiésemos hecho ningún cambio. Pero la realidad es que hemos hecho un gran cambio. ¿Por qué? Porque ahora no estamos poniéndole los datos directamente en la ventana, sino que lo estamos simulando como si lo traemos de una base de datos, que es este caso de aquí del static. Bien, entonces, bien, hasta aquí hemos visto cómo crear múltiples clases anidadas. ¿Por qué anidadas? Porque vimos que una factura tiene como atributo una lista de detalles. También vimos que un detalle tiene como atributos el ID de la factura, el ID del ítem, y tiene una clase anidada, ítem, o un atributo de una clase anidada. O sea que estamos viendo aquí que cumplimos con este primer objetivo de crear múltiples clases anidadas con atributos sencillos, agrupándola por namespace. Simulamos un origen de datos en varias clases implementando listas estáticas y logramos reemplazar la función toString en varias clases para retornar una representación literal de las mismas. O sea que hasta aquí hemos cumplido los objetivos de este vídeo. En los próximos episodios vamos a ver cómo podemos todavía mejorar esta ventana, o no esta, pero sí crear una ventana un poco más compleja para trabajar con el mucho a mucho, que fue lo que creamos del modelo. Es decir, en el próximo episodio vamos a ver cómo este modelo que acabamos de crear mucho a mucho se puede relacionar, se puede implementar en una ventana de WPF. Bien, listo hasta aquí. Espero que sea de gran provecho. Pueden dejar abajo los comentarios y gracias por todo. Hasta ahorita.